No recuerdo exactamente qué iglesia está diciendo que hasta Satanás será salvo, que Dios perdonará a Satanás y que también tendrá la salvación. La pregunta sería, ¿y entonces para qué vino Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la muerte del Hijo de Dios? Si de todos modos todos seríamos salvos hasta Satanás. Eso es muy incoherente. Si usamos el sentido común, no checa. Entonces vamos a entender qué significa la palabra todos en la Biblia. Muchas veces, y no muchas veces, siempre, cada denominación piensa que es la iglesia correcta. Y les voy a poner claro que la única iglesia que Dios levantó es la iglesia adventista del séptimo día. Esa es la única y verdadera iglesia que tiene la verdad, la que proclama la verdad. Pero los hijos de Dios no están dentro de la iglesia adventista. Es un remanente pequeño el que está dentro de la iglesia adventista que será salvo junto con aquellos que saldrán de otras denominaciones. Y todas esas personas terminarán siendo la verdadera iglesia del Señor, los que obedezcan a Dios. Así que todos significan todos aquellos que aman a Dios, que creen en Él y que le obedecen. Esos son todos los que la palabra que menciona la Biblia, todos a ellos se refieren. Bueno, vamos a leer primeramente Juan 14:17, donde nos dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En quiénes? En los que escuchan la voz de Dios, en los que conocen a Dios personalmente, en los que ponen en obra lo que Dios ordena. En ellos, ellos son todos, no todo el mundo, sino todos aquellos que escuchan la voz de Dios. Como dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, dice que al Espíritu de Dios el mundo no lo recibe porque el mundo no le conoce. Solamente aquellos que escuchan su voz. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios también. Y si no conocemos a Dios, que ya les he dicho en otras ocasiones, que la manera para conocer a Dios es leyendo su palabra, leyendo la Biblia diariamente, no cuando se nos da, perdón, iba a decir cuando se nos da la gana, pero se oye fuerte, pero así es. Pero la consagración a Dios, entregar la vida a Dios, es cada instante de nuestra vida hasta que Cristo venga. No de vez en cuando tengo ganas, hoy no tuve tiempo, hoy me levanté tarde, tengo mucho sueño, miles de pretextos que podemos poner para no consagrarnos a Dios. Y a menos que leamos la Biblia todos los días, con la ayuda del Espíritu de Dios, es que conoceremos a Dios. Vuelvo a repetir, el Espíritu también es Dios, el Espíritu Santo también es Dios, así que necesitamos de Él, pedirle que nos ayude a entender su palabra, si queremos de verdad ser salvos, si queremos de verdad conocer a Dios, porque hay millones de personas que se dicen cristianos, pero no tienen una comunión con Dios. Podrán decir sí, pero ahorita vamos a leer otros versículos donde nos daremos cuenta qué es conocer a Dios, qué es hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que al Espíritu de Dios el mundo no lo recibe porque no le conoce. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Como ya les dije otra vez, leyendo su palabra diariamente, aunque no tengamos ganas. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra voluntad para que el Señor obre, Él nos empieza a dar su espíritu poco a poco, para que nosotros vayamos entendiendo que Él está obrando. Entonces, cuando menos te des cuenta, el Señor ya te abrió los ojos espirituales y entonces puedes conocerle a través de su palabra. Entonces hay una comunión real con Él. No es leer la Biblia, un versículo ya de vez en cuando. Alguna vez escuché a algunos pastores que dicen, con que lean un versículo diario, un capítulo, eso es falso. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es ir a leer su palabra con el deseo ferviente de conocerle, con el deseo de verdad de ser salvos, con el deseo de verdad de tener una comunión con Él, literal, personal. Vamos a seguir leyendo. Primera de Juan 4, 5 y 6. Primera de Juan 4, 5 y 6. Dice, ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los que se van a perder. Ellos son del mundo.
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Los que permitimos que Él obre en nosotros, los que disponemos nuestra voluntad, nuestro corazón para que Él transforme nuestro ser y podamos hacer su voluntad. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. O sea, por ejemplo, yo estoy predicando ahorita y yo tengo la plena seguridad, sin dudar, sin lugar a dudas, que el Espíritu de Dios es quien me guía. Y aquella persona que escucha lo que yo estoy predicando, esa persona también viene de Dios, que lo escuche y que lo entiende. Entonces, los hijos de Dios es como si habláramos un mismo idioma, porque es Dios quien está obrando a través de nuestra mente y todos entendemos lo mismo. Nada, los hijos de Dios todos estamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, en una misma dirección, porque el Espíritu de Dios es quien nos está guiando y Dios no se equivoca. Así que dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esos son los que se van a perder. Dice, nosotros somos de Dios, los que somos guiados por su Espíritu. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que si cuando una persona está predicando verdad, y lo que yo les estoy diciendo no se los digo por vanagloria ni por echarme flores, lo digo porque tengo la certeza de que el Espíritu de Dios me guía. Entonces, aquella persona que escucha mi voz y la entiende claramente es porque es guiada por el Espíritu de Dios. Pero eso no quiere decir que ustedes tienen que estar enfocados en lo que yo diga. A mí, yo solamente soy un instrumento. Tú ve directamente a Dios, ve a su palabra, pídele conocerle y Él te guiará a la verdad, Él te llevará ante su presencia. Y es muy bonito tener la experiencia de estar cerca del Señor, porque sabes con certeza, como ya dije, que Él te está guiando. Entonces dice que con esto conocemos con qué espíritu somos guiados, con el de verdad o el del error. Vamos a leer también Juan 14:15. Dice Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Esto está muy claro, no tiene ningún código escondido, no tiene que descifrar nada, no está en símbolos, está muy claro, dice el Señor Jesucristo, si me amas, demuéstramelo guardando mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Éxodo 20 del 1 al 17. Esto no le doy más explicación porque está más que claro. Dice 1 Corintios 1:18. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 1:18. Muchas veces se oye el ruido de la hoja muy fuerte, pero la verdad es que no. Yo creo que por el micrófono del celular, pero trato de hacer el menor ruido con la palabra del Señor, con sus páginas. 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, es locura a los que se pierden. Aquellas personas que no entienden cuando se predica la verdad, nos llaman fanáticos, fariseos, como ya me lo dijeron a mí. Y no lo digo en tono de burla, sino que me dan de alguna manera impotencia y tristeza. Pero no depende de mí. Yo nada más soy un instrumento y predico la verdad y el Espíritu de Dios es quien obrará en el corazón de aquellas personas. Y aquí dice que es locura para los que se van a perder, porque no entienden la verdad, porque no quieren dejar el mundo, porque prefieren vivir como ellos quieren y no como Dios está ordenando. Por eso es que no entienden la palabra de Dios, porque se aferran al mundo. Dice, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, o sea, a los que somos guiados por el Espíritu de Dios, es poder de Dios. Dios nos da su poder, nos da su espíritu, nos da la fuerza, nos da el deseo, nos da todo. Tener a Dios en tu vida es tener todo. Y preferir el mundo es haber tomado una decisión, pero más que equivocada. Porque no tan solo no tendrás aquí la protección del Señor, sino que te perderás eternamente. Marcos 9:23. Marcos 9:23.
Nos dice su palabra. No, jamás. Dice, Jesús les dijo, fíjense lo que Cristo dijo. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren qué bonito. Solamente dispón tu corazón, deja el orgullo. Si alguien si Cristo te manda a una persona a amonestarte y decirte que es enviada a decirte la verdad, no te aferres a lo que estás viviendo. Deja el orgullo. Abre tus ojos, pídele al Señor sabiduría y Él te llevará de regreso a la verdad, si alguna vez conociste la verdad. Y dice el Señor que si crees, aquel que cree, todo le es posible. ¿Qué es creer? Confiar, creer en que nuestro Señor tiene el poder para transformarnos, dejar el mundo y seguirle a Él. Eso es creer. Creer no es decir, sí, yo creo en Dios. Una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es creerle y obedecerle a Dios. Vamos a leer Hechos 2:21. Hechos 2:21, donde nos dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo lo malinterpretan la gran mayoría de las personas que se dicen ser cristianas. Dice que con solo invocar el nombre de Jesucristo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está de una manera escrito. Recordemos que un versículo no se puede leer aislado. Hay que leer la Biblia completa. Y no solamente una vez, sino otra vez, hasta que Cristo venga. Leer un versículo aislado te lleva a la confusión. Y aquí dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y uno dice, uy, qué chilo. Entonces yo le digo, mi Señor Jesucristo, por favor, esto y lo otro, ya soy salvo. No, eso es falso. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, este está como contrariando lo que dijo el anterior versículo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo? Si aquel dice que a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este dice que no, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el secreto para ser salvo. El que hace la voluntad de Dios Padre, ese será salvo. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Como lo vimos en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice Eclesiastés 12:13 que el fin de todo es que tengamos temor de Dios y guardemos sus mandamientos. Entonces, la Biblia es clara para aquel que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano no solamente es de manera nominal, sino que hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, hay que actuar, hay que obrar a favor del Señor. Y no porque Dios necesite que nosotros lo ayudemos, sino Él seguirá siendo Dios, aunque nosotros decidamos obedecerle o no. Pero es a causa de nosotros, Dios nos dio el privilegio y el don de predicar su palabra, porque con eso demostramos que le amamos y que guardamos sus mandamientos. Por favor, no confíes en lo que te han dicho. No te dejes llevar por un versículo aislado. Es necesario conocer la Biblia una y otra vez. Y cuando tú dispones tu corazón para hacerlo, cuando tú le dices al Señor, yo te quiero conocer, por favor, llévame a la luz. Él lo hará con gusto porque es lo que Él quiere. Jesucristo vino a morir para que podamos ser salvos, pero es decisión nuestra si queremos hacer su voluntad o no. Entonces, en la Biblia, la palabra todos no incluye a toda la humanidad. Incluye a aquel que ama a Dios, guarda sus mandamientos y hace su voluntad. Allí están encerrados todos los que serán salvos. Que Dios te bendiga.